esta ocasión para el sello personal del egresado tenemos a una colega nuestra que fue jefe nuestra, que fue alumna mía, todos esos, mejor dicho, aquí van a ver todo este listado de cosas. Berta Lucía Gutiérrez Gómez, para la mayoría de ustedes y de nosotros muy conocida por el desempeño que ha tenido en las comunicaciones. Berta, muchas gracias por estar con nosotros. No, feliz, además qué bueno que nos volvamos a ver, Eduardo, Bien, hace tantos años. Tantos años, pero me alegra más todavía lo que me acabas de contar, es que viniste a estudiar una maestría. Sí, te estaba contando que después de muchas cosas que he vivido, que seguramente me vas a preguntar, decidí como volver, como reinventarme, como volver un poco al inicio y volví a la universidad, pero no a trabajar, sino a estudiar. Espero pues trabajar también más adelante. Pero es que vienes con un pedigrí y además una acumulación de experiencias fabulosa. Pues, Sí. porque, bueno, empecemos hablando de eso. ¿Cómo, primero, cuándo terminaste comunicación social y periodismo hacia los finales de los 80? A finales en el 89, sí. 89. Yo terminé periodismo en los 89 y cuando terminé yo ya estaba trabajando en medios. Correcto. Porque empecé a hacer la práctica muy rápido. Entre otras cosas, yo ya era directora de un noticiero cuando terminé la carrera. ¿De cuál noticiero? Había un noticiero que hacía el periódico El Mundo. Sí. Teleantioquia había acabado de nacer y El Mundo y El Colombiano tenían cada uno un noticiero. Sí. Yo terminé codirigiendo con Alonso Salazar, el que fue alcalde de Medellín. Terminamos codirigiendo un noticiero del domingo. Correcto. Y los dos éramos estudiantes de acá. Estudiantes de la universidad. Y nuestro jefe era Darío Arismendi. Por varias circunstancias que renunciaron las personas que dirigían el noticiero, se arriesgó con un grupo de estudiantes y nos dijo, bueno, hagamos ese noticiero pues con estudiantes. Y varios de ellos son personas muy reconocidas en este momento del periodismo. Te tocó la facultad en el momento que también tenía, bueno, todavía tiene profesores muy buenos, pero tenía unos profesores que se fueron haciendo famosos por su trabajo en comunicaciones, ¿o no? Claro, no, teníamos, esta facultad era pues todo algo muy especial en la ciudad, además porque no había sino dos facultades, la bolivariana y la de Antioquia. Correcto. Y en la de Antioquia teníamos profesores que además fueron los primeros que empezaron a trabajar en Teleantioquia también. Teleantioquia había nacido en el 85 y no había en Medellín personas que trabajaran programas de televisión, no existía esa línea de trabajo. Sí. Y entonces el canal recurrió, de hecho el canal nació a partir de un proyecto que hicieron unos profesores de aquí de la Antioquia. Entonces recurrieron a los docentes de la Antioquia para que venga usted haga programas y yo creo que la universidad tuvo mucho que ver con esos primeros años de Teleantioquia. De las comunicaciones. Bueno, a ver, primero, ¿por qué comunicaciones? ¿Desde qué colegio venías o por qué se te ocurrió esa idea de estudiar comunicaciones y no otra cosa? ¿Ingeniería, enfermería? Pues realmente sí se me había ocurrido estudiar otra cosa. Sí, ¿qué cosa? Yo salí de la Javiera Londoño en el 79 y me gustaban mucho las matemáticas y la química y como realmente no le daban pues una gran orientación profesional, empecé a estudiar química pura aquí en la Antioquia. ¿Ah, sí? Pues hice 5 semestres de química pura en una época muy triste de la universidad en la que uno hacía un semestre por año. Claro. Eso significa que yo llevaba 5 años en la universidad y entré en crisis. Y yo, química, ¿yo qué estoy haciendo acá? Eso ya me iba bien, pero cuando ya empecé a ver materias más complejas, yo dije, no, esto no es lo mío, definitivamente. Y fue una crisis tenaz porque ya llevaba 5 años en la universidad y obviamente en la familia esperan que uno a los 5, máximo 6 años ya empiece pues a salir de la universidad, se independice. Y a mí me tocaba volver a empezar. ¿Por qué tomé la decisión de comunicaciones? Porque yo ya estaba muy encarretada con la fotografía, algo que había aprendido de mi papá que le encantaba la fotografía, y también con la escritura, también herencia de mi papá que era profesor de español. Correcto. Entonces fue como sentarme, bueno, a mí que me gusta, yo para qué sirvo, y yo qué estoy haciendo en química, y bueno, tomé la decisión de estudiar comunicaciones. Eso fue pues una crisis familiar. Mi papá sí se puso muy contento. Me dijo, me parece maravilloso que alguien siga los pasos míos, porque mi papá era escritor de libros de historia. Entonces se alegró muchísimo. Mi mamá no le gustó tanto. ¿Cómo? Javier Gutiérrez Villegas. Villegas, de la Academia de Historia. De la Academia de Historia, historiador, y fue profesor de aquí de la universidad. Sí.
Entonces volví a empezar porque realmente me aceptaron muy pocas materias. ¿Pero fue por transferencia? No, había que presentar examen de admisión. Correcto. Y otros 5 años. Por eso yo estuve 10 años exactamente estudiando en la universidad. Pero tenías una ventaja, ya estabas estudiando comunicaciones ya con mayor madurez. Claro, no, fue una maravilla. Y todo lo que aprendí, todo lo que estudié en química, yo siempre les decía a mis compañeros que me decían que yo era muy organizada para estudiar y que de dónde había aprendido yo eso, porque no era muy común. Y yo dije, el método científico que aprendí en química, algo me quedó. Claro, y saliste de la universidad, del noticiero, y entonces el primer trabajo fue ¿cuál? El primer trabajo fue con el periódico El Mundo. El Mundo. Sí, el que te estaba contando. Sí, sí. Terminó, ese noticiero se acabó se acabó porque un tema pues económico. E inmediatamente empecé a ser corresponsal de un noticiero, el Noticiero Nacional. Correcto. Que era el noticiero más importante en ese momento en Medellín, en Colombia. En el país, sí. Era el noticiero de mayor audiencia, con Javier Fernández Gómez. Era sí. El español que murió hace recientemente, sí. Era muy, pues entonces en un mes yo ya era famosa en Medellín, porque además ellos nos pedían que nos presentáramos, teníamos que presentar la nota. Correcto. Entonces ya me reconocían en los supermercados, en todas partes. Ya, ¿Usted es la señorita de la televisión? Sí, usted es la del Noticiero Nacional. Era muy curioso porque en ese noticiero todas las personas que trabajan ahí tenían nombres raros. Ritoquieta Pimentel, Carmelo Castilla, Pilar Jun. Y el mismo director que decía, buenas noches. Buenas noches. ¿Se acuerda con su bigotico así? El jefe de redacción era Daniel Coronel. Correcto. Entonces mi relación era con Daniel Coronel. Y estábamos en una época muy dura en Medellín, año 1987, 87-88, muy plena dura. guerra con el narcotráfico. Entonces ser corresponsal de un noticiero nacional era ser corresponsal de guerra. Claro. Y a mí eso me fue dando mucha dificultad, muy duro, porque además Daniel Coronel me decía, es que en Medellín las noticias son las noticias de la guerra, pues, o sea, eso es lo que hay. Eso es lo que hay, Sí. la primera noticia del día. Pero entonces antes de que nos vamos para el otro empleo, vamos a ver unos mensajes y retornamos. Berta Lucía Gutiérrez Gómez, hija de historiador, está con nosotros hoy aquí por su trayectoria en comunicaciones. Nos estaba comentando sus primeros pasos. Vamos entonces al qué siguió. ¿Por qué se fue aburriendo de este periodismo de guerra en Medellín, teniendo a Daniel Coronel como jefe? Jefe de redacción, sí, era el jefe de los corresponsales. Correcto. Sí, muy duro porque todos los días era enfrentarse con la guerra. Era el momento de la guerra entre el cartel de Medellín y cartel de Cali. Entonces, diariamente había masacres en Medellín, diariamente desde las 5:30 de la mañana ya nos mandaban, había bombas. Y la verdad yo sí con eso empecé a sentir que no era lo que yo quería hacer. Entonces renuncié al Noticiero Nacional, que era pues, o sea, yo ya era una corresponsal famosa y dije, no, esto no es lo mío. Y empecé a trabajar en Teleantioquia, volví pues a Teleantioquia, muy contenta haciendo allá programas periodísticos y resultó una convocatoria aquí en la Universidad de Antioquia. El rector de ese momento, que era Luis Pérez, el actual gobernador. El actual gobernador abrió las oficinas de comunicaciones de la universidad, realmente no existían. Como una dependencia especial. Una dependencia especial. Entonces creó la oficina de comunicaciones con una área de prensa y un área de relaciones públicas. Yo me presenté a esa convocatoria, me la gané, llegué y como yo tenía algo de experiencia en televisión por ese noticiero y otras cosas que había hecho, inmediatamente el rector me dijo, encárguese del centro de televisión. Que en ese momento no era de la Facultad de Comunicaciones, sino de la Facultad de Ingeniería. Y empezamos a hacer programas maravillosos para Teleantioquia. Fue una etapa maravillosa, más trabajar con la universidad, bueno, la felicidad mayor. Pero ya ahí no eras reportera sino directora. En la parte administrativa. Exacto, ya empecé a manejar personal, ya empecé a hacer proyectos de televisión. Fue una etapa pues muy linda. Bueno, es que yo he tenido una curiosidad siempre ahí, ¿por qué viniendo de un trabajo pedestre que es ese pues del reportaje y de la noticia, desarrollaste unas habilidades administrativas tan claras que yo siempre te he reconocido en tu trabajo como una persona muy tranquila, muy clara,
con un norte muy bien orientado. Ay, pero qué bacano eso que me estás diciendo. Porque lo he vivido en estos 20 años. Te Entonces, agradezco mucho, sí. ¿cómo resulta una personalidad así, hija de un historiador que se mantiene escribiendo? Yo creo que ahí está, por ahí? no, la tendencia es más por la mamá. Ah. Sí, claro, como mi papá era historiador, era escritor, Pero era... godo como un diablo, ¿no? ¿Ah? Conservador como O un diablo. conservador Sí, sí. impresionante. Por el Entonces Villegas. era el bohemio, era el intelectual, el concentrado en los libros, una Sí. persona maravillosa, absolutamente dedicado a su trabajo como profesor. Ajá. Entonces, ¿a quién le tocaba manejar la casa? ¿Quién era la administradora? Que además éramos 10 hijos, 10. pues la mamá. Sí, sí. Y un temperamento muy fuerte, una maravillosa persona. Y yo Era la siempre pensé que capitana del que yo barco. tenía como esa mitad de mamá que era la parte, el polo a tierra, y la mitad de papá, que además lo estoy demostrando ahora que estoy estudiando la maestría en lingüística y que mi investigación va a estar por el lado de la historia. Correcto. Es que si tengo esas dos mitades, tal vez ese equilibrio pues debe ser, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo no te deformó, te desbarató la experiencia en la alcaldía de Medellín? Es decir, ya uno llega a un ente público Uy, diferente. no, yo creo que es el trabajo más Que es un duro que he monstruo. tenido. Es un monstruo, es una experiencia maravillosa por la gran responsabilidad que se tiene. Pero te digo que es muy, muy fuerte. Son como 48 horas al día. 48 horas al día, además todas las crisis caen en comunicaciones. O sea, todo lo bueno que se hace en comunicaciones es de todos. Mire lo que hicimos, mire qué belleza. Pero cuando hay crisis, ¿y qué están haciendo los de comunicaciones? Sí, sí. A ver, pues, entonces cualquier crisis, por ejemplo, de violencia en la ciudad, pues que es muy frecuente. Recuerdo estando yo de jefe de comunicaciones y una situación donde estudiantes, niños de los barrios estaban amenazados, entonces se armaron unas caravanas de acompañarlos y un noticiero nacional sacó esa historia, entonces inmediatamente recurrían a comunicaciones. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Usted cómo va a hacer para que esos periodistas no dañen la imagen de la alcaldía? Y mi respuesta es que el tema no es de imagen, de dañar o no dañar la imagen, es la realidad. Primero, soy muy respetuosa con mis colegas periodistas. Y segundo, hay que trabajar sobre los hechos, no sobre lo que se informa de los hechos. Ya trabajemos, venga, ¿qué podemos apoyar? Pero no me pida que no se cuente. Pero es que hay como un error de percepción entre los mandatarios y no entienden la comunicación como comunicación pública, sino como algo así como una agencia de propaganda para mi personalidad y mi administración. Sí, eso es lo más común. Yo tuve la suerte de trabajar como alcalde con un periodista, Alonso Salazar, pero las personas que lo acompañaban a él, algunas, eran las que decían, ¿y entonces comunicaciones qué va a hacer? Y Alonso, siendo alcalde, como buen periodista que es, era muy respetuoso con el trabajo que nosotros hacíamos. Eran personas que no son comunicadores y que tienen muchas ansias de poder y que empiezan a pensar que la labor va por ese lado, de maquillaje. Claro. Sí. De pulimentación. Bueno, sí. y después pasaste a ser decana de comunicaciones en el Politécnico. En el Politécnico. Yo creo que fue como un cierre laboral muy bonito que tuve esa oportunidad después de haber trabajado como gerente de Telemedellín, de haber trabajado en televisión toda mi vida, pues que me dieran la oportunidad de trabajar en una facultad que es de comunicación audiovisual. Me dieron la oportunidad de estar ahí 6 meses, pero yo ya me había planeado para que este año yo iba a hacer un cambio radical en mi vida. Y entonces ese final, digamos, laboral fuerte, duro, fue perfecto ahí en el Politécnico. Ah, bueno, enseguida nos vas a contar entonces Sí. qué es lo que continúa, pero vamos a ver unos mensajes antes de continuar con el tema. Estamos conversando con Berta Lucía Gutiérrez Gómez aquí en el sello personal del egresado. Les decía que es hija de historiador, profesor de español, escritor, y parece que se le prendió de nuevo la mecha, la herencia del padre, porque decidió hacer un alto en la vida laboral y volver a la universidad a estudiar. ¿Qué vas a estudiar o estás estudiando? Estoy estudiando la maestría en lingüística. Lingüística. Y feliz pues de volver a la Universidad de Antioquia. Además, yo soy producto Universidad de Antioquia. Todo lo que he estudiado es en mi alma mater
y realmente estoy fascinada con esa maestría. Bueno, ¿por qué? Mejor dicho, por algún lado tenía que salir el historiador. Y además la herencia de haber estudiado en el colegio Javiera Londoño. ¿Por qué estás pensando en trabajar a ese personaje? Eso de la historia, pues es que yo creo que es algo que ya, mi papá nos metió en los genes, porque es una fascinación desde que yo estaba pequeña, y casi todos en mi casa morimos pues por la historia y por el tema del lenguaje. Pero nunca había tenido como la oportunidad de acercarme de lleno a ese tema histórico. Bueno, hace más o menos 3 o 4 años, por un diplomado que hice acá de periodismo literario, teníamos que hacer una crónica, y yo, en vez de trabajar un tema actual, decidí coger un tema que también me venía retumbando hace mucho tiempo, y me fui a buscar la historia de un personaje antioqueño que es Javiera Londoño. Pues mi papá lo mencionaba mucho, la admiraba muchísimo, y además yo estudié en el colegio que se llamaba Javiera Londoño. Sí. Entonces, yo creo que lo único que sabía de Javiera Londoño es lo que le decían en el colegio desde el primer día. Usted está estudiando en un colegio que se llama Javiera Londoño, y es una persona que le dio libertad a los esclavos mucho antes de que en Colombia se aboliera la esclavitud. Hasta ahí sabían. Entonces tuve la oportunidad, para hacer ese trabajo de periodismo, de conocer todo el archivo histórico, que está supremamente bien conservado en la Casa de la Convención de Río Negro, y empecé a trabajar ese tema. Empezó hace 3 años y medio. Cuando ya llego a la maestría de lingüística, se me conectan las dos cosas, y le ofrecí a la maestría trabajar el español antiguo del siglo XVIII en Antioquia, a partir de todos esos documentos de Javiera Londoño. Entonces va a cumplir como 4 sueños al mismo tiempo. Claro. Pero entonces, a ver, espero que no me vas a responder que es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, porque esa es una bobada que han dicho, que no sé de dónde la sacaron. No hay 2 seres humanos iguales. Pero, ¿qué gracia le encuentra un comunicador, una persona del siglo XXI, a mirar el siglo XVIII, XVII, a hablar de filología, a hablar de lingüística? ¿Eso para qué sirve? Las historias, pues no la historia así genérica, sino las historias. Alguna vez le oí, hay un comunicador experto en el tema de televisión, lo debes conocer, Omar Rincón, sí, que es una persona pues que en el área audiovisual creo que ha sido una guía pues para todos nosotros. Muy buen crítico. Y una vez le oí decir una frase que se me quedó grabada, y es que a la gente le gusta en televisión, en cine, en prensa, es oír historias. Contemos historias. ¿Y qué significa contar historias? Personajes que tienen conflictos, que viven en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Pues volverse al pasado es encontrar historias maravillosas, porque además miradas como a la distancia se ven situaciones absolutamente absurdas, pero que en ese momento eran reales. Pues el caso de Javiera Londoño, por ejemplo, cuando ella toma la decisión de darle la libertad a sus esclavos, que fue casi 80 años antes de que José Hilario López decretara la abolición de la esclavitud en Colombia. Cuando ella toma esa decisión, entonces le empiezan a hacer un juicio por locura. El leer esos documentos de qué significaba en ese momento la locura. La estrategia de declararla loca. Sí, pues por ejemplo, por 2 cositas te cuento nomás, que era que se sentaba a tomar chocolate en el quicio de la puerta. ¿Cómo le ocurría sentarse a tomar chocolate en el quicio de la puerta? O que cuando sonaban las campanas, ella pedía, tráigame un tambor, y se ponía a tocar tambor. O sea, era un personaje fascinante. Sí. Hay muchas cosas que no se han contado de ella. Claro. Entonces es contar historias. Contar historias. Bueno, Berta, hemos hablado de todas las ocupaciones. Hemos visto desde tus comienzos de la química, tus comienzos en la comunicación, los desempeños, pero no hemos hablado de Berta como persona. ¿Qué te gusta hacer fuera de todo lo académico, de tanta letra, tanta dedicación administrativa? Pues lo que más me gusta hacer, así como mi mayor afición, es cocinar. Cocinar. Eso me fascina, y me ha fascinado toda la vida. Yo toda la vida he sido la cocinera de la familia. Soy la encargada de las cenas familiares, y eso son palabras mayores, claro, porque es una familia bien grande. Entonces cada cena es una cena para 30, 35 personas, y ya ellos están acostumbrados a que siempre tengo que hacer cosas distintas, sorprenderlos. Si le preguntas a alguien de mi familia qué más hago fuera de todo lo que hago, de estudiar, de trabajar, cocinar.
Eso sí es Cocinar. mi fascinación ¿Y por qué total. no has puesto un restaurante? Lo tenía, esa era una de las dos alternativas que tenía. Cuando iba a terminar de trabajar, o vuelvo a estudiar y vuelvo a ser profesora o monto un restaurante. Por ahora empecé con esa alternativa inicial. Eso. Bueno, y ya volviendo a la vida profesional, si algo distingue a Berta Lucía Gutiérrez en su ejercicio profesional, ¿es qué? Yo creo que algo que dijiste ahorita y que me lo han dicho muchas personas que han trabajado conmigo y es como la calma. Soy una persona calmada y yo creo que eso ayuda enormemente. O sea, en las circunstancias más difíciles respiro profundo y eso me ayuda a tomar decisiones apropiadas. No significa que nunca me enoje, Claro. pero realmente son poquitas veces. Yo creo que las personas que han trabajado conmigo mencionan, pero los cuentan en estos dedos las veces que me vieron enojada y que se asustaron mucho. Pero hay que agregarle otro elemento, que además de calmada, justa, porque las decisiones nunca han sido arbitrarias, a mí me consta. Ah, qué bien. Ah, eso es un reconocimiento muy Ese es muy el sello lindo. personal de la egresada Berta Lucía Gutiérrez. Ay, muy lindo ese reconocimiento, te agradezco bien. mucho. Muchas gracias por estar con nosotros, Berta No, Lucía. feliz de estar aquí. Y a los televidentes que nos vemos en la próxima ocasión, la próxima semana con otro egresado de nuestra universidad que tiene su sello personal. Hasta la próxima.